También ha estado, ayer el rector hablaba de un programa de doctorado en Guatemala. José Manuel y yo hemos sido, somos todavía hasta ahora profesores, digamos, de ese programa. Y fundamentalmente, pues, José Manuel tiene muchas publicaciones, él mismo es promotor de muchas publicaciones, ¿no? Y fundamentalmente, pues, es un amigo dialogante, ¿no? Que le gusta el debate y va a presentarnos un tema y podemos dialogar con él hasta las 2:15, ¿no? O antes, si es que no hay más temas. Por lo tanto, tienes la palabra, José Manuel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar en La Ponte, porque es como volver a la casa madre, ¿no? Y gracias también por estar acá. Imagino que los demás que han salido vendrán ahora en un momento, ¿no? Sí. Siempre cuando se habla de la hora tica, ¿no? En Costa Rica se habla siempre tico, pequeñito, pequeñico, y es hora tica, son los 15 minutos de rigor, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues vamos a ver qué indicadores para el seguimiento y valoración de los criterios ASG aplicado a la inversión. En realidad, el mundo empresarial actual debería moverse por tres grandes palabras. Uno es el compromiso, un compromiso social, por otro lado una transparencia informativa, tanto a los stakeholders de la organización como también principalmente a los accionistas y a los trabajadores de la empresa, a los profesionales, y también una colaboración, que hay una colaboración entre empresas, que es algo que realmente no se está realizando en la actualidad. Una de las grandes diferencias entre el mundo empresarial y académico es que en el mundo académico se colabora, mientras que en el mundo empresarial se compite entre sí. Por eso, en el fondo, hay una lucha hoy en día de escuelas de pensamiento económico, que es lo que hay detrás de todo esto. La primera escuela es neoclásica. La escuela neoclásica habla de competencia entre organizaciones, entre no intervención del Estado y además en maximización del beneficio, y siendo los más importantes, los stakeholders más importantes, los accionistas. Este pensamiento está impregnado en la universidad y hay determinadas universidades en las cuales es dogma realmente. Sobre todo universidades norteamericanas, que son las que marcan la pauta para el resto del mundo y son las que se reparten los premios Nobel. Frente a este pensamiento prácticamente único, existe uno segundo, que es el pensamiento keynesiano, en el cual se aboga por la intervención del Estado, porque hay fallos de mercado, se aboga por trabajar con empresas del tercer sector, con una conciencia medioambiental, una conciencia social, y basado en la solidaridad. De tal manera que tanto el keynesianismo como el ordoliberalismo, la tercera escuela de pensamiento, está llevando a un cambio de paradigma dentro del mundo universitario. Por eso los planes de estudio, aunque en un principio eran neoclásicos puros, ahora están introduciéndose asignaturas del tipo responsabilidad social corporativa. Por eso está produciéndose un cambio, y este cambio viene por la crisis actual. Una crisis que es una triple C, una combinación de crisis financiera, crisis económica y crisis de credibilidad en política económica. De manera que con esta transparencia en términos de política económica, lo que se busca es la sostenibilidad. Una sostenibilidad que lleve a una fuerte colaboración internacional, a partir de ahí que se cree valor dentro de la organización. Por eso lo más importante de las empresas no es el accionista, no es el capital, son las personas. Y dentro de las personas está el capital intelectual, que es un término que poco a poco va impregnando dentro de la cultura y dentro de la literatura económica, desde un punto de vista académico. Ya no se habla de recursos humanos. Recursos humanos se ha quedado obsoleto. Ahora se habla de capital intelectual, como suma de capital humano, capital relacional y capital estructural. Porque en el fondo lo que se valora en la empresa es no la formación es importante y la experiencia también es importante, pero más importante todavía es las relaciones personales,
los contactos, como se dice vulgarmente, y eso es el capital relacional. Y el capital estructural es cómo moverse dentro de la organización. De tal manera que en función de la cultura corporativa, el movimiento es distinto. Es distinto trabajar en una empresa norteamericana, en una multinacional, en el cual se puede ir uno a la competencia y luego volver sin ningún problema, que trabajar en una empresa europea o una empresa asiática, en la cual la fidelidad de la empresa se valora especialmente por los directivos de la misma. Por eso, dentro de los principios de la inversión socialmente responsable, aquí vienen los famosos principios otra vez, incorporar criterios ESG, los criterios de inversión, a las índices de inversión, introducir dentro de la política corporativa. Estos principios se están haciendo en realidad. Queda mucho camino por hacer. Lo que pasa es que hay un decalaje a nivel internacional. Estados Unidos y la Unión Europea están liderando el proceso. Tienen un liderazgo. Frente a Asia, que va un poquillo más retrasado, va unos 5 años hacia atrás, América Latina, vais entre 10 y 15 años hacia atrás, y en África, en el cual no existe. No existe realmente. Todo esto prácticamente ni se estudia, ni se trabaja, ni las empresas multinacionales buscan materias primas. Hay aranceles sobre exportaciones y prácticamente no existe en África. Ni siquiera un poquito en Sudáfrica, pero ni en el Magreb ni en el Magreb, realmente. Por ello, lo que estáis viendo ahora, en realidad, es lo que sería en un futuro, lo que podría ser América Latina en términos de responsabilidad social, porque estáis 10, 15 años hacia atrás. Por ello, en el fondo, estamos caminando hacia una nueva sociedad del conocimiento, lo que hay detrás, en el cual la innovación es fundamental. Por eso, R&D, Research and Development, e investigación y desarrollo, ya también ha quedado obsoleto, es un segundo concepto obsoleto. Ahora es I+D+I, con innovación. Por eso, en la innovación, con la disrupción creativa que decía Schumpeter, está llevando hacia procesos de brainstorming hacia adelante, está llevando hacia creación de ventajas competitivas. A este respecto, la inversión socialmente responsable contribuye a crear ventajas competitivas para la empresa. Y las ventajas competitivas son de dos tipos. Las de primer orden o de rango superior, que son las que influyen directamente en I+D+I y son las que llevan a la empresa a tener ventajas sostenibles en el tiempo. Y las ventajas de segundo orden son ventajas en costes laborales unitarios. ¿Qué sucede? Bajar costes laborales es pan para hoy y hambre para mañana. Porque las empresas, sobre todo multinacionales, buscan nuevos países más baratos, en donde haya unos menores salarios o en donde no haya sindicatos, donde no se proteja a los trabajadores. Y a partir de ahí poder explotar al máximo a ese recurso humano que realmente es escaso en el tiempo y a partir de ahí tener una maximización del beneficio, que solamente beneficia a los accionistas. Por ese motivo, lo más importante dentro de la nueva sociedad del conocimiento no es producción en un sentido taylorista, es innovar y sobre todo tecnología. La tecnología es lo que hace la gran diferencia en lo que hemos visto antes de democracia participativa, que lo realiza comisiones de UGT, por ejemplo. Esa democracia participativa es posible gracias a las tecnologías de información y comunicación, que no en todos los países están igualmente desarrolladas, y además a la cultura corporativa dentro de las organizaciones. Por eso, la empresa, la tecnología y la innovación forman un círculo virtuoso, y este círculo virtuoso forma la nueva sociedad del conocimiento. Por eso, este es un término propio. Siempre que doy alguna conferencia, me gusta innovar, me gusta meter nuevos conceptos en la literatura para que si luego sirve al auditorio, pues lo puede incorporar en sus trabajos, en su pensamiento. Hablo de tecnoinnovación socialmente responsable. Ese es un concepto nuevo, realmente. Consiste en las sinergias positivas. Son sinergias creadas por el producto, en el producto o por el proceso, de tal manera que se combina tecnología e innovación teniendo en cuenta los criterios ESG. Por eso es tecnoinnovación. Y esto lleva a un cambio estructural
dentro de las empresas. Por eso, de esta tecnoinnovación socialmente responsable, hago esta siguiente clasificación. Hay de productos, economías de escala, con economías de alcance. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en economías de alcance se hacen pequeñas variaciones al producto, de tal manera que se llega a nuevos nichos de mercado, a unos costes reducidos, a unos costes competitivos. Mientras que las economías de escala es el tamaño mínimo de la planta que tiene que tener la empresa para poder ser competitiva mediante la producción de bienes a un precio reducido, sin llegar al dumping económico. Si se llega al dumping económico es una práctica totalmente prohibida por la Organización Mundial de Comercio, y esta práctica lleva a una explotación laboral también, así se combina con dumping social. Por lo tanto, sin hacer ningún tipo de dumping, ni el social, ni el económico, ni el carcelario, ni el ecológico, se puede ser competitivo de forma justa, de forma equitativa, de forma transparente, y eso es gracias a unas adecuadas economías de alcance y a unas adecuadas economías de escala. Por otro lado, los procesos de fabricación, economías logísticas con una optimización de recursos, unas economías de urbanización en donde los costes se comparten entre las empresas, y unos procesos de gestión principalmente a partir de políticas just in time, en los cuales los costes de almacenamiento son cero prácticamente, y se hace demanda bajo demanda, print on demand, por ejemplo, impresión bajo demanda en el caso de industrias editoriales, o puede ser también bajo demanda directamente adecuada a unos productos de consumo. Por eso no lleva despilfarro de recursos. Por eso en el fondo el empresario, aunque internamente muchas veces es egoísta y busca su propio beneficio, que es desde primero de carrera las facultades de economía nos impregnan desde la primera asignatura de la carrera, porque es así, y en algunos países tipo México es más fuerte todavía porque Estados Unidos está demasiado cerca. Frente a ese pensamiento están haciendo ahora un tipo de economía que se llama economía solidaria, y muchas veces, igual que pasa con los planes de pensiones, las ideas nacen en la universidad y luego se implementan. Bueno, pues la economía solidaria nació en la universidad y luego se ha ido implementando a partir de responsabilidad social corporativa, a partir de inversión socialmente responsable. Pero el origen está en la universidad. Por eso muchas veces en la universidad nos vienen incluso gobiernos a pedir, digamos, consultoría. No en la Pontificia de Salamanca, estoy pensando en otra universidad en la que estuve hace 10 años. Allí vinieron los dos partidos mayoritarios y éramos los mismos quienes asesorábamos a los dos partidos mayoritarios. Y cierro paréntesis. Y cuando veías el discurso, luego en la televisión, no tenía nada que ver con lo que le habías dicho, pero la esencia estaba ahí. Bueno, pues en este gráfico, lo más importante del gráfico diréis, ¿qué es? ¿La responsabilidad social corporativa? Pues una parte importante es el capital intelectual. Y dentro del capital intelectual, otra parte importante son las que llamo 8Ks, otro término nuevo. Siempre se habla de know-how en todos los libros, know-how. Pero además del know-how, tienes que saber qué hacer, know what. ¿Por qué lo haces? Know why. ¿Qué es lo que haces? Know what. ¿A quién? ¿De quién lo haces? Know whose. ¿Para quién? Know whom. Así hasta 8Ks. Tienes que tener en mente toda la política corporativa. Hagas inversión socialmente responsable o hagas inversión especulativa en bolsa. Tienes que tenerlo claro. Esas 8Ks. Porque si no, llevas a grandes variaciones en la política corporativa dentro de la empresa. Por eso, cuando se une el medio ambiente, I+D+I, el capital intelectual y el RSC, todo lleva a empresas que llamo IRES, empresas innovadoras de responsabilidad ecosocial. Dentro de la Unión Europea, una de las grandes ventajas que tenemos es la conciencia social y medioambiental que tiene, realmente. Es cierto que dentro de la Unión Europea actual
hay una corriente neoliberal muy fuerte. Y las políticas, digamos, son neoliberales, es cierto. Y eso impregna a cada uno de los países que formamos la Unión Europea. Pero a pesar de ello, también hay una fuerte corriente medioambiental y también social, de tal manera que compensa una con otra. A veces están unos, a veces están otros, pero siempre hay una compensación. Y por eso la Comisión Europea es tan sensible a la responsabilidad social empresarial. Y lo que más llama la atención es que es la integración voluntaria. Esa palabra voluntaria, en voluntarismo, lleva a que se ha quedado un poco a mitad de camino. Y esto es un problema que le veo. ¿Por qué? Porque si es voluntario, a partir de ahí habrá muchas empresas en las cuales pasan por encima de ello y eso impide que realmente tenga un efecto fuerte dentro de la economía. Es como que ha habido grupos de presión, lo que sucedió fue que había grupos de presión en los cuales llevaban a argumentar que si lo integraban iba a afectar a la estructura de costes de la empresa. Y una estructura de costes iba a ser no competitivo al final, y al no ser competitivo íbamos a cerrar con el problema de desempleo consiguiente. Esos lobbies ganaron parcialmente la batalla. Por eso ahora falta la segunda parte. La segunda es que no sea integración voluntaria, es que sea una integración obligatoria, en la cual tenga también unas ventajas por parte de las empresas que lo utilicen, pero que sea obligatoria. Y ya no solamente afecte positivamente a la marca corporativa, a las políticas de buena gobernanza, a la imagen corporativa, a la fidelización de los clientes y al EBITDA, sino que también lleve a un impacto social grande, importante. Falta ese segundo paso por parte de la Comisión Europea. Por eso, dentro de la implantación de la estrategia medioambiental, esto ya se está utilizando. Todo el material de oficina, reciclaje de residuos, los filtros, utilización de email, ya se está realizando. Debería realizarse en más profundidad porque lo están realizando sobre todo las grandes corporaciones. Está provocando una dualidad empresarial en términos de responsabilidad social y ese es uno de los problemas que veo que le puede pasar a América Latina en cuanto empieza a implementar estos procesos de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la estructura empresarial latinoamericana en general está dominada por las multinacionales, aunque son pymes familiares la gran mayoría de las empresas, pero quien marca la política corporativa, quienes son los lobbies frente a los gobiernos de turno, son grandes multinacionales, amparadas por gobiernos grandes y en concreto por Estados Unidos. Entonces, el problema de América Latina, uno de los problemas es Estados Unidos. No soy antiamericano. He estudiado en Harvard. Me dieron una beca. Me quisieron fichar para Pensilvania. Me dijeron, quédate en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania. Y dije, no, yo no me quedo. ¿Cómo que no te quedas? Te vamos a pagar tanto. Era mucho dinero. Era 4 veces lo que ganaba en España. Dije, no, no me quedo. Bueno, te vamos a pagar más. Ya no hablaban de miles. Hablaban de partes de millón al mes. Dije, no me quedo. Pero bueno, toma, cheque en blanco, firma. Que no me quedo. ¿Y por qué no te quedas? Y dije, porque Estados Unidos es un gigante con pies de barro. Está cayendo, caerá en 2030, ya no será la primera potencia, será la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por China, y me vuelvo a España y a la Unión Europea, que aunque tengamos crisis, saldremos de la crisis, porque la crisis es un ciclo, al final, económico. Por eso no me quedé porque no quería ser vocero de las bondades de la política que están realizando hacia América Latina. Y os lo digo no porque seáis latinoamericanas, tal fue como pasó. Por ese motivo, Estados Unidos presiona, y lo hace a través de multinacionales, para implementar su modelo económico. Y por eso la responsabilidad social corporativa no está tan desarrollada. Todo lo que tenga que ver con social lo asocian a revolución. Y al ser revolución es un problema. Problema, hay que evitar problemas. Por ese motivo lo hacen de esa manera y hay otros países como en Guatemala que lo hacen de forma muy sutil también a través de otros sistemas, ¿no? Bueno, pues mientras eso no suceda, mientras no os unáis todo el continente,
mientras no lleguéis a la cuarta fase de integración en términos de Bela Balasa, no lleguéis a la Unión Económica y Monetaria, no podréis quitaros ese yugo de encima. Y todo lo que estáis viendo acá no lo podréis implementar al 100% en vuestros países. Tiene que llegar ese momento. Y por eso me alegra tanto cuando venís a España, a la Unión Europea, y veis la visión europea, que es otro mundo de todo lo que os ha estado diciendo en la universidad hasta entonces por el modelo norteamericano, que es el que impera actualmente. Por ese motivo, la estrategia social, todo esto allá es inviable de momento, pero es hacia dónde va. Permiso de lactancia, reducción de jornada, igualdad hombres-mujeres, igualdad de oportunidades, participación en toma de decisiones. Todo esto es hacia el futuro, con una estrategia social, con una política de seguimiento, con una marca corporativa, una fidelización, tanto dentro como fuera de la organización. Por eso, en la estrategia de buen gobierno, frente al compromiso con el cliente, que es el único que se dice las facultades de economía en todo el mundo, se habla de los 4 puntos de abajo. O sea, realmente este pentágono, en muchas universidades, muchos estudiantes no lo ven nunca. Nunca lo ven. Hay muchos economistas en el mundo en el cual solamente se quedan con el cliente. Nada más. Hay que satisfacer al cliente. El cliente siempre tiene razón. Pero todo lo de abajo, el código de conducta, las compras éticas a proveedores, la toma de decisiones participativas, el plan de acción social no existe. Es que ni existe, ni en ninguna asignatura, ni en ninguna conferencia, ni en nada. En muchas universidades. En la mayoría. Hay algunas que es más claro que en otras. Hay una universidad guatemalteca, cuyo nombre no voy a comentar, en la cual todos los neoliberales, todos los economistas neoliberales que existen, están puestos en fotografías en los pasillos. Y van en función, y quise hacer una donación de libros. He escrito bastantes libros y siempre tengo como la generosidad de donar libros en universidades. Cuando llegué a esa universidad, iba con todo el paquete de libros y me dijeron, a ver, no, es que estos libros, primero, están en español. No, tienen que estar en inglés. Que tienen que estar en inglés. Sí, bueno, y luego además, aquí no está Schumpeter, aquí no está von Hayek. Digo, pues no, aquí estoy yo. Bueno, pues tú, vale, muy bien. ¿Tú dónde eres? ¿Español? No, sí, español. Bueno, pues no, pues lo siento, no eres norteamericana, vaya por Dios. Y nada, me ha pasado en 2 universidades. Una ha sido en Guatemala y otra ha sido en Costa Rica. Y luego me enteré, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que todos los estudiantes de esa universidad estaban becados por Kellogg's. Y el rector era norteamericano. Por lo tanto, toda la financiación de la universidad venía de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban cambiando genéticamente las vacas. Las vacas que importaban, allí en Costa Rica, el trópico húmedo, hace mucho calor, mucha humedad, y las pobres apenas podían respirar. Y se lo pasaban realmente mal las vacas que importaban. Lo que hacían era combinar, digamos, hacían ingeniería genética, y a partir de ahí nacían vacas adaptadas al trópico. Pero ¿qué pasaba con esas vacas? Que se las vendían a los campesinos de la zona, pero se las vendían a precios occidentales. Ya el campesino no podría, digamos, a partir de una vaca, un toro, luego ya un ternero, etcétera, sino que ya eran vacas especiales, digamos, entre comillas, ¿no? Como las semillas transgénicas. Las semillas transgénicas, gran parte nacieron en esa universidad situada en el trópico húmedo en Costa Rica. Semillas transgénicas que una vez que las plantas, a partir de ahí ya no deja crecer otro tipo de semilla. Aumenta el precio de la semilla y tienen que pagar los agricultores precios occidentales para semillas que antes las sacaban de su propia propiedad, de su propio huerto. Y la variedad ya cada vez es menor, sobre todo en el caso del maíz, por ejemplo, ¿no? Eso se está haciendo de forma muy sutil, poco a poco. Cuando se hacen operaciones internacionales, lo importante no es la venta. La primera venta, a lo mejor son $10 millones, bueno, está bien, $15 millones.
Lo importante es lo que viene después. El negocio viene después, no antes. Cuando entras y vendes 10 millones de un producto, ese producto luego se rompe. Y ese producto, ahí hace falta recambios. Y esos recambios son los que son caros. Y eso lleva a una dependencia del cliente hacia ese producto. Por lo tanto, en un principio se puede financiar, se puede incluso subsidiar por parte de los gobiernos, y esto lo he vivido personalmente, pero luego tienes que comprar recambios, precios caros, y te crea una fuerte dependencia. Ahí viene el negocio. Por eso cuando una vez a un banco, no voy a decir el nombre por respeto, a un gran banco, le pregunté al presidente, el otro día precisamente estuve con el presidente de una escaja, digamos, que ahora es banco, y que va a hacer un ERE de 4.500 personas. Y no digo más. Y entonces hay cosas que llaman... ¿De 2.500 o de 2.800 que se le apunta por mí? Bueno, sí. Sí, pero es que además hubo un comentario de una persona que no voy a citar, porque siempre luego se sabe todo en esta vida, no sé por qué, luego se corre la voz. Comentó una de esas personas, porque era el equipo, digamos, estaba el presidente y luego estaban los de alrededor, digamos, del presidente. Y uno de ellos comentó, vaya, increíble, pero has visto, o sea, ha dicho que sí a la cantidad de dinero que vamos a dar, porque de esa manera paga la hipoteca. Pero qué poca visión de futuro. Y no se dan cuenta que a lo mejor esa persona que va al desempleo, con la que está cayendo, con 50 años, ¿dónde se va a colocar? ¿Qué va a hacer? No tiene salida. No tiene salida. Pues se lo toman como claro, son petit comité. Delante de los sindicatos no dicen eso. Y delante de la prensa no dice eso. No dicen eso. En ese caso el presidente no abre la boca, ¿eh? Lo digo por si acaso. No, nada, ¿eh? No abre la boca. Pero los comentarios eran un poco ahí, madre. Pero bueno. Por eso digo que esta parte, solamente lo de arriba, no, es todo el completo, todo el Pentágono completo. Y eso está cambiando ahora en la universidad. Está cambiando. Por eso me alegra mucho que estés acá. Os lo digo de verdad. Porque tienes otra mentalidad, otra visión, otra manera de ver las cosas, que sé que en vuestros países no se da. Son economías de supervivencia. Y cuando se sobrevive, no se piensa en los demás, se piensa en uno mismo. Y se lucha para poder sobrevivir. Por eso, en las tesis doctorales que estoy dirigiendo, todas tienen un componente social y también tienen todas un componente de pobreza, de lucha contra la pobreza. ¿Me conectarás con el móvil ahora? Digo, ¿estás así con el móvil o no? ¿No tiene nada que ver con lo que he dicho? Bueno. Menos mal, digo, a ver si está llamando ahora. Bueno, pues dentro de los índices bursátiles hay uno que es el FTSE for Good IBEX. Este índice, mira, la bolsa más grande del mundo no es Wall Street, es Euronext. Euronext está formado por 6 bolsas europeas y Wall Street. Lo que ocurre es que la presión europea ha sido tan fuerte hacia las empresas norteamericanas que hemos presionado a los británicos para que FTSE incluya también valores éticos. Y también el IBEX 35, que por cierto, IBEX viene de la X, es de oferta y demanda, y IBE es mercado ibérico español. De ahí viene. Bueno, pues el índice bursátil español, X, el IBEX, se ha unido con el FTSE 100, pero el FTSE 100 es FTSE 4. Y el FTSE 4 son los buenos valores, los good valores, los blue chips éticos. Por lo tanto, no son chicharros, no son small caps, sino que son blue chips.
Evaluación positiva, cumple los criterios ASG. Por lo tanto, todas las que van sobre estos términos, derechos humanos, laborales, etcétera, son las que están dentro. Están fuera las tabaqueras, las industrias de defensa y de energía nuclear. En esto, en fin, estoy de acuerdo con las tabaqueras, estoy de acuerdo con la industria de defensa que estén fuera, pero en la energía nuclear hay un aspecto ahí que no, personalmente, siempre lo comento, no me gusta. Porque la energía nuclear no es bomba atómica, también es fusión y fisión nuclear. Es energía limpia y es mucho más segura que otras energías alternativas y mucho más sostenible en el tiempo a pesar de Fukushima. Pero, en fin, hay detractores de la energía nuclear y hay defensores de la energía nuclear, y hasta que las energías alternativas no se desarrollen como tiene que ser, pues tienes energía nuclear. Y luego que quede minoritario, que quede unitario, pero no puedes desprenderte de ella directamente, ¿no? Por eso el parón nuclear en el caso español considero que ha sido un error. Nos ha llevado a un retroceso, porque si alguna de las 63 centrales nucleares en Francia tiene un problema, nos llega la radiación a nosotros. Cuando fue Chernóbil, se enteraron los finlandeses porque vieron radiación en los márgenes de la carretera, porque la lluvia radiactiva cayó en Finlandia, y es cuando dijeron, ha pasado algo, y es cuando empezaron a investigar. Por eso lo que pasó en Ucrania llegó hasta Finlandia. Por ese motivo el parón nuclear es más político, más que otra cosa, ¿no? Realmente soy bastante crítico en ese aspecto y lo reconozco, ¿no? Hemos tenido un retraso en materia energética por no haber desarrollado por este parón nuclear, y aunque somos la número 2 del mundo en energía eólica y la número 3 en energía solar, todavía falta mucho camino. Falta mucho camino. Dime. No, a ver, es verdad, el debate de la energía nuclear, yo también tengo mis propias contradicciones con la energía nuclear. Yo creo que es más por un problema derivado de la gestión de residuos que la energía en sí, ¿no? De todas formas, no era una observación, también es mi modo de pensar con el tema del parón en España. Yo creo que viene más de la dependencia de las exportaciones de petróleo a las industrias petroleras, las de gas. En España han tenido una influencia muy fuerte. Yo creo que han hecho más en ese parón que, por ejemplo, el tema de que ahora se llama la energía nuclear. Incluso ese parón se transmite en las energías alternativas, que además en España también debe ser una fuente de empleo espectacular, y no está siendo así, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con parte de lo del desarrollo en I+D+I, las políticas de inversión industrial, que yo creo que en España es lo que nos mata. Desde nuestro modelo empresarial, que es un poco sui generis, hasta lo que son las políticas industriales. Mira, te voy a decir algo que va a llamar la atención. Te va a llamar la atención. Si te vas en términos de política económica, pura y dura, en el fondo, estamos realizando lo que se llama una Reaganomics a la europea. O sea, Reagan, presidente norteamericano, con el gorro, era ante las cámaras, era fabuloso, muy bueno, y entonces se presentó ante Estados Unidos diciendo que su política iba a basar sobre dos pilares. Uno era la industria de defensa y otra era la bajada de impuestos. Son los dos grandes pilares. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, pues al final ocurrió que por la importación de coches japoneses llevó a un fuerte déficit comercial en Estados Unidos, y a partir de ahí un déficit fiscal, porque no se habían conseguido los impuestos suficientes, porque habían bajado y habían mantenido el gasto público. Por lo tanto, el twin deficit, los déficits gemelos, nacieron en Estados Unidos, siguieron con Bush padre, como era vicepresidente de Reagan, siguió con lo mismo, encima se metió en otra guerra, en la primera guerra del Golfo. Luego llegó Clinton, y Clinton no hizo nada, sino que fue Hillary quien le dijo a Clinton, a Bill, mira, vamos a bajar un poco el gasto público, vamos a bajar el déficit. Llegó Bush hijo, inolvidable, Segunda Guerra y el eje del mal, etcétera, más gasto y más gasto en defensa y más déficit, y al final ha llegado Obama, y Obama está intentando recortar también. Entonces, la Reaganomics pura, Estados Unidos, es la que baja de impuestos y industria de defensa, en los dos pilares, son las que, digamos, exporta, entre comillas, al mundo.
¿Qué ha ocurrido en Europa? No nos gustan las guerras, ya hemos tenido bastantes guerras y no queremos más. Es la industria de la construcción la que sustituye a la industria de defensa. Por eso hemos tenido la burbuja inmobiliaria y por eso hemos tenido bajada de impuestos también. Y da igual quien esté en el gobierno, utiliza las dos. Hubo un intento para evitar la industria de la construcción con I+D+I, fomento de I+D+I con la bombilla famosa del ministro de Sebastián, con el coche eléctrico. Eso está muy bien como visión de futuro, pero habría que desarrollarlo todo desde la base bien, ¿no? Fue como demasiado rápido, quería un cambio drástico y tienes que hacerle un cambio un poco más lento en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues en la energía pasa igual. Hay que sustituir el petróleo. Hemos tenido yacimientos. Tuvimos en la provincia de Burgos un poquito en su momento, ahí está agotado, un poquito en el Golfo, en Amposta, en el río Ebro al final, en el mar, poquito, también prácticamente está agotado también. De tal manera que no tenemos petróleo, tenemos una crisis energética muy fuerte. Sustituir el petróleo y el gas natural, pues lo tenemos que sustituir. ¿Hay tecnología para ello? Sí hay, pero hay que solventar otro problema que no lo dicen, y es ¿quién financia? ¿Cómo nos financiamos nosotros, Estado? ¿Cómo conseguimos el mismo volumen de impuestos que conseguimos ahora con la gasolina y con el gas natural? Eso es lo que no dicen. Ni unos ni otros, ninguno. Ese es el problema de fondo. Es un problema de financiación pública. Por eso intentaron con las energías alternativas, han quitado, digamos, del canon que iban a dar por las inversiones, se hicieron granjas solares. Muchas granjas solares están en la ruina. No van a conseguir los ingresos que iban a tener, porque de momento no es competitiva. Pero si no se invierte en I+D+I en energías alternativas, tenemos este problema cada vez más grave. A medida que tengamos más dependencia exterior en crudo y en gas natural. Pero para eso hay que invertir en I+D+I. Hay que invertir en I+D+I. El modelo que tenemos que hacer es sustituir el modelo. De un modelo de construcción, del sector de la construcción, que llega hasta un 15% del PIB, es sustituir parcialmente este modelo con I+D+I. Que es lo que nos va a llevar a largo plazo a ser competitivos. Tenemos el turismo, prácticamente es un 12,5% del PIB. Tenemos máximos, este año tendremos 58 millones de turistas, pero eso es un remedio. Pero ya está agotado prácticamente sol y playa. Se ha intentado turismo rural, turismo de aventura, turismo cultural, pero son pequeños parches. Lo que nos lleva realmente al futuro, y también América Latina al futuro, es I+D+I. Empezando en la universidad, empezando con la formación. Por eso en Bolonia, lo que hay detrás de Bolonia en el fondo es determinadas carreras se ven incentivadas. Se ve incentivada la ingeniería, la economía, el derecho, arquitectura, aquellas carreras en las cuales cuando acabas, digamos, pues tienes una contrapartida palpable, ¿no? Ves aquí el edificio, ves la tecnología, mientras que las carreras de historia, filosofía, pues no se ven incentivadas. Por eso ha habido tantas protestas, ¿no? Y tantos problemas con historia del arte, por ejemplo, ¿no? Que estuvo a punto de desaparecer como carrera, ¿no? Por eso vamos hacia esto, hacia el I+D+I en realidad, ¿no? Que se tiene que hacer poco a poco. No se puede hacer un cambio drástico de la noche a la mañana. También tiene que ir acompañado, perdona que te interrumpa, también tiene que ir acompañado hablando de esa capacidad intelectual que tenemos o ese capital intelectual, porque tendríamos que enseñar cerebros que piensen y el problema es que hagamos cerebros autómatas. Y respecto a todo lo que es el tema de I+D+I, por supuesto que estoy de acuerdo, creo que claro, al final en las políticas, porque al final es política, falta explorar la vía de ingreso, los equilibrios fiscales son muy importantes. En España, por ejemplo, es muy significativo, es el país donde más movimiento ha habido de billetes de 500 euros. Sí. El dinero negro ha sido algo totalmente brutal, que esto, si a lo mejor España estuviera situada geográficamente en otro país, hubiera parecido estar normal, pero es que estamos en Europa, con lo cual
cual se nos presupone como el valor, una parte ya avanzada, y esa es una parte que no está funcionando, y a lo mejor al final, como decías, que los dos grandes partidos, que al final en España tenemos un bipartidismo, consultan las mismas fuentes y al final acaban haciendo las mismas políticas, con lo cual hay poca alternativa y poca alternancia, con lo cual estamos imbuidos en un agujero que yo veo complicado salir. ¿Que la universidad es el futuro? Sí, aquí también ya podríamos hablar de la universidad pública, la universidad privada, los idearios, pero hay una cosa que la pobre siempre la vamos a aburrir. Pero vamos, que sí, lo de ir más de Madrid desde luego es el camino. Dime también el país, así... Con respecto al turismo que usted mencionaba, quizás por la cultura también que tienen los diferentes países, pues, por ejemplo nosotros que venimos de América Latina, al ver la forma en que un europeo trata a un turista es diferente a como en nuestro charco, por decirlo así, tratan a la gente. Sí. Entonces dejan mucho que desear, porque al final uno queda encantado de los paisajes, pero no de la gente. Eso es verdad, mira. Y eso involucra que si en una segunda visita uno vea qué otro lugar va a ir, o sea, no es como que no hacen una conexión con la gente. En el sentido, por ejemplo, mi país no tiene paisajes. Yo soy de El Salvador. Mi país es súper pequeño, no tiene paisajes. O sea, sí tiene, pero lo ven en una semana, creo yo. O sea, y no tiene un patrimonio cultural como el que tienen acá. Pero sin embargo, va una persona a mi país y queda con deseos de regresar por cómo la gente los trata, los hace sentir como que son su familia, les dan un calor humano. O sea, eso a la gente que llega lo enamora. Sí. Es más la gente que la gran historia, por decirlo así. Entonces yo creería también que lo que ustedes decían, que las universidades tienen que ver, realmente eso tienen que ver, porque si al final, por lo mismo que tienen, yo escuchaba el domingo, que andábamos en Toledo, que consideraban que España era el segundo país con más patrimonio cultural. Sí. Sí, ¿cómo si tienen el segundo lugar con mayor patrimonio cultural en las universidades? Porque me imagino que dan explicaciones a los alumnos cómo atender a la gente, cómo es hotelería y turismo, etcétera, etcétera. No le pueden decir que la atención al cliente es básica. O sea, aquí en la China, o sea, en todos lados es básica. Y realmente ahí es donde viene también el tema de las universidades. No solo es cumplir mi trabajo y ya, o te tiro el pan y ahí ves si te lo comes o no, o sea, no. O sea, es servicio al cliente, que al final, como hasta en las empresas dicen, el cliente tiene la razón, acá se les pierde ese chip y ellos tienen la razón, no el cliente. Entonces, creo que eso es muy importante, porque en algo tan pequeño como el turismo, que lo acaban de mencionar, lo hemos visto, no me imagino en otras cosas. España era así, hace 40 años, 50. ¿No era así? Siempre ha sido así de toma, puff. Entras en Iberia. Cuando voy a Colombia me encanta ir con Avianca porque es todo dulzura. Y cuando vas por Iberia, con perdón por Iberia, madre mía, tome, pum. Tiene toda la razón del mundo, yo conozco unos cuantos países latinoamericanos y yo creo que la atención al cliente que dice ella, ni ahora ni hace 40 años, en España siempre se ha ido al beneficio fácil y a corto plazo, ahora ya no es. Y eso que se ha podido ahora igual es más claro, pero lo de hace 40, 50 años, lo de cobrarle a un turista una Coca-Cola que valía 50 pesetas, 500 pesetas, que sí, que yo recuerdo en los primeros, la picaresca, esa famosa, eso yo creo que tiene un peso que no es de 40 años para acá. Yo creo que bueno, esa en ese sentido en América Latina a veces hay, ¿no? Pero sobre todo es el trato. Bueno, la parte negativa que tienen se la hemos enseñado, yo creo. Yo creo nosotros. No. Pero vamos, yo. Viveza criolla. Claro. Pero vamos, conozco unos cuantos países y es verdad que la atención al turista no tiene nada que ver. Yo creo que aquí vamos, en general, al beneficio muy rápido y por tanto no cuidamos ese tipo de relaciones. Perdón, para aunar eso, por
España es el segundo país con ingreso de turistas. Tienen un ingreso de 58 millones de turistas al año. Y si uno ve las cifras de la Organización Mundial de Turismo, de todo lo que han avanzado en desarrollo turístico, en innovación, en cambiar sus productos de sol y playa, para empezar, por ejemplo, que son los pioneros del turismo rural en el mundo, que iniciaron hace unos 12 años, 15 años, se inició España con esa iniciativa, y que muchos de nuestros países, por ejemplo en Colombia, las primeras iniciativas que se dieron para el desarrollo del turismo rural fueron basadas con el conocimiento y con la transferencia que hizo España. Allí pues surgió todo el tema del turismo en el eje cafetero, y es un turismo que se vende. El eje cafetero en este momento es el segundo destino turístico más importante de Colombia, exacto, después de Cartagena, y es algo que se ha ido fidelizando, porque quizá el valor agregado que nosotros tenemos, como lo menciona aquí nuestra compañera, es eso, es el contacto con las personas. O sea, no hemos perdido de vista y trabajamos y luchamos muchísimo por eso. Nosotros vemos en el sector turístico, en todos nuestros establecimientos, yo personalmente pues lo vivo, yo tengo un hotel y siempre he estado en el mundo de la actividad turística, pero el patrimonio y todo lo que le recalcamos todos los días a la gente que trabaja con nosotros es que nosotros lo que vendemos es la amabilidad, nosotros lo que vendemos es ese servicio, la calidez, y sobre todo porque de una manera innata somos así. Entonces, por ejemplo, con la crisis, antes nosotros los colombianos, para hacer un visado, la gente duraba una semana atropellando los derechos humanos, que además por eso la embajada, el consulado de España tuvo que cambiar de prácticas, porque la gente dormía en una carpa, en un camping, esperando un visado una semana, porque tienen que venir de distintas partes y solamente atendían 80 personas y había por lo menos 600, 700 personas solicitando un visado. En este momento que ha llegado la crisis de España, es que la visa ya casi que se la mandan a la casa. O sea, vengan por el visado tarda un día, tarda 2 días, ya no es que le preguntan hasta, le hacen la foto, le ponen la huella, se la sacan, le averiguan, le piden por qué tal, por qué no sé qué, o sea, realmente todo el tiempo la entrada nada más a estos países. Aquí nosotros los colombianos vivimos mucho tiempo eso, pues desafortunadamente, pero también afortunadamente. A mí me gusta cuando voy, por ejemplo, al aeropuerto y cuando los veo a todos quitándose los zapatos y metiéndose la bolsa. Me encanta ver a los ingleses, a los alemanes, a los españoles, porque antes a nosotros nos decían, aquí la fila de los europeos, aquí la fila de los demás y esta fila para los colombianos. Era de lo más denigrante llegar a un país de Europa, nosotros los colombianos. O sea, teníamos el sello, todos éramos narcotraficantes, todos éramos guerrilleros, todos veníamos a limpiar el piso, todos veníamos, las mujeres todas venían a prostituirse, a buscar maridos, o sea, esa era toda la imagen. Y resulta que cuando ya han ido tantos españoles, y ahora sí que están llegando muchos, porque yo últimamente he participado como en 5 ruedas de negocios en la Cámara hispano-colombiana, y entonces nos están vendiendo cantidad de cosas. Nos quieren vender los implementos de la hotelería, nos quieren vender consultoría, muchos nos quieren vender lo que sea. Y resulta que nosotros sí ya aprendimos y les aprendimos muchísimo, porque de hecho siempre tuvimos de referente que el desarrollo turístico de España, saber cómo llegaron allá, pero igual siempre nos preguntábamos eso. O sea, la gente que trabajamos siempre en el mundo del turismo decíamos, bueno, ¿cómo tienen tanta belleza con ese patrimonio? Con toda la oferta tan diversa que tienen de los servicios y productos turísticos, pero cómo la gente sigue viniendo cuando es que uno pide un café y empieza uno a buscar dónde le tiraron todas las monedas, porque es, o que le piden que esto no me gusta, que lo cambien, pues es que casi que le pegan a uno. O sea, uno no puede decir, o sea, uno prefiere perder el dinero y dejarlo. En nuestro país, le comentaba hoy nuestra compañera Beatriz, en nuestro país, si uno dice, no me gustó el café, tranquila, no se preocupe y se lo cambia. Sí. Y se lo traen 1, 2 y 3 veces. Sí. Entonces, realmente ese es el sentido, o sea, todo esto es hacia dónde va realmente, y en los términos de responsabilidad social, empezar por nosotros mismos, nuestras actitudes, cómo es que está, o sea, cómo nos proyectamos con los otros y cómo atropellamos a los otros. ¿En busca de qué? De un beneficio, porque España vive el turismo, y es su beneficio. Yo creo que si es el segundo país que
con mayor movimiento de turistas, cuando tienen 58 llegadas de turistas al año, que es una cifra muy significativa, muy importante, pues deberían de todas maneras de tener la relación de lo que es el beneficio y el servicio que están dando, cómo están revirtiendo ese beneficio. Bueno, yo quisiera como aportar algo al tema de la educación, ¿sí? Yo cuando me presenté les comenté que soy catalana, ¿sí? Y como que pues soy hija de inmigrantes españoles, mi papá fue allá después de la posguerra, él tiene una historia, ¿sí? Y he tenido como la experiencia de vivir la inmigración en los dos lados, ¿sí? Yo viví 6 años en Cataluña, también pues toda la vida he vivido en Colombia y de hecho me siento colombiana, pero creo que desde la educación sí deben como enseñarse todos esos fenómenos sociales y culturales que existen. Creo que eso amplía la comprensión de en qué mundo estábamos, cómo es eso, ¿sí? A mí me sucedió que a veces, ¿de dónde vienes? De Colombia, allá en el África, ¿no? Como no. Algunas veces, ¿Te han dicho eso? Me pasó eso una vez, me preguntaban que si en Colombia había universidades. A mí eso me lo preguntaron en Miami. Sí, entonces creo que detrás de eso hay un montón de fenómenos sociales. Yo no juzgo a un lado ni al otro, creo que son comprensibles. Sé que, por ejemplo, en Cataluña fue muy duro el tema del franquismo, que muchas personas vivieron una época demasiado dura también, que después de que ellos se sienten libres llega la inmigración y para ellos es un fenómeno complicado, ¿sí? Que en Colombia pues es un país de conflicto armado, muchas personas pues buscan otras opciones y creo que en las universidades y sobre todo en las universidades que tienen un sentido social sí debe ampliarse un poco la comprensión de qué sucede en el mundo, pues para que no haya esos choques, ¿sí? Y finalmente el mundo es de todos, entonces sí creo que debe profundizarse sobre todo en las universidades como esa que tiene un énfasis social, ¿sí? En qué sucede en el mundo, qué está pasando, porque todos esos fenómenos, para que la gente de pronto no entre en choque, sino que tenga una mayor comprensión del mundo, ¿no? ¿Sí? Más que sentarnos a juzgar de qué sucede, todo eso. Y sí siento que detrás de todo esto se ha habido como un choque cultural, una especie de xenofobismo, porque sí lo ha existido. Y creo que la educación tiene mucha responsabilidad en todo esto, ¿no? Sí creo que debe profundizarse y ampliarse el tema. Voy 1 o 2 veces al año a Colombia y realmente, por eso digo que tengo un cariño especial a América Latina. Es más, incluso voy a ser profesor visitante en Colombia ahora también. Soy visitante en Ecuador, en México, en Perú y ahora también en Colombia, en la Universidad Bogotana, aunque estoy dirigiendo tesis en 6 universidades colombianas. Entonces, la realidad colombiana, desde la primera vez que fui hasta la actualidad, ha cambiado a mejor, ha cambiado muchísimo. Hay una asignatura pendiente que le falta a Colombia y es infraestructuras. Si tuviese en el eje cafetero, allá por Manizales, Pereira, Armenia, si tuviesen unas carreteras en condiciones, sería fabuloso. Pero claro, hay 2 maneras de construir. Una es dinamitar una montaña y hacer un destrozo que ya no tiene solución, como ha pasado en algunas ocasiones, que es más barato meter un barreno y destrozar todo que no hacer túneles. Pero si se hiciesen túneles por todo Colombia, con la vegetación tan bonita que es todo verde, verde todo el año, y toda la carretera de circunvalación de Bogotá, hacerla que no vayas así todo el tiempo subiendo y bajando, cuando pasas por el externado luego subes, luego vas por los Andes y vas siempre dando vueltas, pero no hay buena circulación. Si lo pusieran todo bien, las infraestructuras, con las minas de Zipaquirá, las minas de sal, las mejores del mundo, tenéis las mejores minas del mundo en sal, por delante de Wieliczka, en Polonia, y es espectacular, es como 6 veces las segundas del mundo en Polonia. Pero os falta ese desarrollo de infraestructuras. Habéis logrado, y el Transmilenio también famoso, que ha sido también para otros países latinoamericanos, también en México, pues os falta eso nada más. Todo lo demás lo tenéis. Y tenéis sobre todo el trato humano. Hay una norma ya que tenéis en Colombia, que en España no se hace en el mundo académico. Y lo digo, Pancho, porque es bueno hacerlo, ¿no? Y es invitar a las casas particulares. O sea, en el sentido que viene un profesor y allí te invitan a casa. Te abren
entra, y te enseñan al perro, a los hijos, todo, o sea, realmente estás ahí como uno más de la familia, y te presentan a la abuela y todo, o sea, y luego esa amistad queda ya para siempre, ¿no? Y reconozco que eso, bueno, no tiene precio, pero por otro lado nosotros los españoles no lo hacemos. No sé por qué, debe ser algo cultural, es como que hay una barrera, y de tal manera que entran en tu casa, es como que poco, y personas muy especiales solamente entran, ¿no? No entra todo el mundo, no entra todo el mundo. Allá en Colombia es todo el mundo, en El Salvador pasa igual, también pasa igual en México, pasa en Uruguay lo mismo, todo el mundo entra. Esa parte humana es un valor intangible que tenéis, un valor intangible, que cuando sales de, mira, si me hubiesen tratado bien en Estados Unidos, ahora sería profesor en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos me trataron muy mal, sobre todo en Harvard. Me miraban por encima del hombro y me decían, tú eres hispano. Pues sí, ¿pasa algo? No, es que yo soy WASP. ¿Qué significa WASP en inglés? White, Anglo-Saxon, Protestant. Y yo era catholic, era white más o menos, bueno, sí, soy white. Y no era anglo-saxon, era latin. Por lo tanto, tú no comes con nosotros, tú te quedas fuera de aquí. ¿Tú qué has venido a hacer aquí? Tú no vas a ganar igual que nosotros, tú no vas a dar las mismas clases, tú no vas a dar las mismas conferencias, tú no vas a asesorar a gobiernos. Pero nosotros sí, nosotros estamos en los think tank, nosotros cobramos por investigación, tú no. Tú trabajas, haces el trabajo y pongo yo el nombre. Por eso cuando me dicen Harvard, ¡oh, qué bonito, qué maravilla! Sí, los jardines. Pero cuando estás dentro de la realidad, todos los valores, no, ahí sí que es el dinero. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me das? En América Latina, jamás. Cuando me dicen, ¿cuáles son sus honorarios? Siempre digo, gratis. América Latina, gratis. Todo gratis. Lo único que una cama para dormir, comida y ya está, punto, pero gratis. No cobro nada, cero. Honorarios cero en América Latina. Lo hago siempre así. Llevo así haciéndolo durante 11 años. Ya como trasladándolo un poco todo lo que se ha hablado en términos de responsabilidad social, yo he tenido la oportunidad de trabajar también con empresas transnacionales, pero obviamente desde la parte de México. Y este tema es muy sensible porque existen muchísimos criterios de responsabilidad social, vamos a defender los derechos humanos, existen políticas internas de los corporativos desde global, pero ¿qué pasa con estas diferencias, no? Una empresa que está en 93 países. Y entonces todas estas diferencias, que aunque lo hagamos como un comentario, bueno, pasa, pero ya trasladado a la cultura organizacional, a las políticas, a todo esto, se va quedando en papel, se va quedando en la política global de Suiza, dice que no debemos discriminar a nadie, que todos somos iguales, que nos debemos tratar bien, que etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Yo trabajo, o bueno, por decir algo, ¿no? Una persona de Colombia o de México trabaja con un suizo o con una persona de España o de otros países y se miran diferente por la cultura. Entonces, ese tipo de cosas, pues en política sin papel se queda, ahí se va. No hay una implementación hacia profundidad, no hay una sensibilización, no hay una cultura. Yo siempre lo digo y lo he repetido como 3 veces en la clase, si no hay sensibilización o cultura o liderazgo en estos temas, todo se va quedando en políticas, en papel, en procesos, no se implementa. Y estos temas más que son como un poquito más subjetivos, que no está como, si discriminas estás infringiendo la ley, ¿no? O sea, finalmente es algo como… En mi querido México, en el estado de Nuevo León, allá por el norte, cerca de Estados Unidos, en la frontera, nació la industria maquiladora, la maquila. Pues con la maquila
da la casualidad que estoy dirigiendo 2 tesis doctorales en Guatemala. Y estamos viendo cómo piensan las trabajadoras que están dentro de la maquila. Bueno, pues nos estamos llevando grandes sorpresas, grandes sorpresas. Una de las conclusiones de una de las tesis doctorales, después de mucho esfuerzo, porque los coreanos de la maquila, los dueños que eran coreanos, era muy difícil entrar porque no te dejan entrar, pero bueno, la doctoranda hizo a través de una amiga, bueno, entró de forma lateral y pudo entrevistar a las trabajadoras. Ellas no eran conscientes que estaban siendo explotadas. Ellas tenían la maquila, era un honor estar en la maquila, porque era un mecanismo de integración social y reconocimiento social. Muchas veces, desde una perspectiva, digamos, occidental, lo vemos como una explotación, pero cuando estás dentro de la realidad social, te das cuenta que es distinto, piensa lo contrario. Eso que estás diciendo es súper importante, porque es que muchas veces, por ejemplo, los objetivos del desarrollo del milenio se hicieron desde una oficina, en un edificio divino y todo eso, y hay un desconocimiento total de la realidad social. Mira, sí. Por ejemplo, en Colombia, cuando tú haces una visita domiciliaria a familias en extrema pobreza, por ejemplo, te encuentras, alguien comentó el caso porque así pasa. El niño que tiene a la mamá inválida, tal cosa, y el niño trabaja porque no tiene otra posibilidad, y realmente el bienestar familiar, que es donde acogen a los niños, por ejemplo, que son maltratados o órfanos o todo eso, no sería el lugar ideal. Es decir, esas realidades sociales se dan, y hay que comprender también esas realidades sociales. Por ejemplo, ya no, que no le den ni modo porque perpetúas el asistencialismo y todo, pero es que a veces en realidad la persona no tiene otra forma. Es decir, hay realidades sociales que tú dices, no, al trabajo infantil y tal cosa, pero cuando tú entras a trabajar en la parte social y te chocas así con la realidad y todo, te das cuenta que hay muchas cosas que son muy elevadas para las realidades que existen, y lo que tú dices, hay muchos fenómenos culturales detrás de todo. Entonces, te puedes encontrar todo tipo de cosas, que no al trabajo infantil, pero es que de pronto para el niño eso es más digno que estar haciendo, no sé, estar en la calle expendiendo drogas, porque, bueno, eso son casos puntuales que han pasado en los que eso suceda comúnmente, pero sí, o que el niño esté en la calle sin hacer nada, o que realmente es el único que puede sostener a la familia y realmente estaría mejor que en otros lados, o no hay posibilidad de que vaya a otros lados. Uno se encuentra con ese tipo de realidades sociales, y entonces a uno le toca como bajar un poco a la realidad social, estar en la comunidad y conocer cómo son esas dinámicas que realmente le dicen a uno hacia dónde tiene que ir muchas veces. Estoy de espectador. Y me alegra mucho que vayan saliendo estas cosas. Yo diría 2 o 3 elementos para mí importantes. Yo soy peruano, llevo en este país 42 años. Muchas veces me he preguntado, hablo con amigos, cuando voy a mi país, digo, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera, en primer lugar, que no tomemos referentes y queramos trasladar aquello que hemos visto en España, en otros sitios. En primer lugar, yo diría, primero, amemos a nuestro país, amemos nuestra cultura. O sea, país pequeñito, El Salvador, pero al final ha terminado diciendo que el calor humano, es decir, somos como somos, tenemos nuestros valores, tenemos nuestras potencialidades y muchas, y desde ahí es donde nosotros tenemos que autoconcienciarnos que somos importantes y que somos fruto de ese país y de esa tierra que nos ha alimentado, ¿no? Y desde ahí es un poco donde tenemos que trabajar. Podemos tener referentes que algún día podemos llegar. Y algunas veces digo, pues que Perú en este momento está como España en los años 70. José Manuel decía, hace falta medios de comunicación. Yo estaba pensando, tendría que llegar el Fondo Estructural Europeo para que pueda España, sin esos fondos, posiblemente
no hubiéramos tenido, no sé si me atreverme a decir, la mitad de lo que tenemos en este momento. Para esto también yo creo que es muy importante que tomemos y que la educación para mí es importante, pero no tanto, no exclusivamente del ámbito superior universitario. Para mí la educación de esto. Por eso muchas de nuestros países, cuando hay cambios de gobiernos, no interesa que nuestro pueblo se forme. No le interesa que nuestro pueblo llegue a tomar conciencia de unas determinadas situaciones. La ignorancia es el alimento de muchas cosas. Por eso desde ahí es un poco donde yo quisiera resaltar. Por lo tanto, los que por muchas circunstancias tenemos la oportunidad de salir, de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir y conocer nuevas estrategias, nuevas cosas, yo creo que no las trasplantemos, sino que las transformemos y veamos, pues en Leiva mi realidad es esta, en Colombia mi realidad, y esto es lo que puedo servir y esto es lo que puedo servirme de esto. Y para terminar, precisamente le voy a robar una transparencia de José Manuel, ¿no?, que dice, disfrutar siempre aprendiendo. Creo que tenemos que disfrutar, ¿no? Sed curiosos. Yo creo que es muy importante, es mi interpretación, José Manuel igual tiene otra, ¿no? Pero me ha llamado la atención cuando estaba revisando esto y tened empatía. Yo creo que esto es muy importante. Muchas veces nosotros mismos nos tiramos piedras contra nosotros mismos y con nuestros paisanos, ¿no? Bueno, y simplemente esto es lo que quería comentar, como esto, ¿no? Que en primer lugar, yo creo que la identidad somos, y esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Ahora también, tenemos que, como un aguijón, pues ir pinchando, ir dando nuevas pistas, nuevas pautas y comprometernos. Y comprometernos y que no se quede en una conversación de cafetería, de bar, como se dice aquí, sino que actuemos. Que actuemos cada uno a ese nivel y cada uno en sus funciones, pero también yo creo que los movimientos sociales creo que son muy importantes. Y la colaboración. El Estado solo no puede hacer nada. La sociedad civil sola no puede hacer nada. La empresa no puede hacer nada. O sea, el mercado no puede hacer. Creo que es los tres elementos y alguno más del bienestar, yo creo que tienen que entrelazar y tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Y ahí también tenemos mucho papel y mucha cosa que decir. Perdón. Sí, pero hay un aspecto fundamental. Para que se implante de forma efectiva responsabilidad social corporativa, o como decís, responsabilidad social empresarial en América Latina, hay que luchar contra la corrupción. Corrupción. Es la gran asignatura pendiente que tenéis en América Latina. ¿Qué ocurre, por ejemplo, el eje cafetero? ¿Qué ocurre con el aeropuerto, que es muy bonito, el que tenéis allí cuando llegas a Manizales? ¿Qué ocurre con el que estáis haciendo nuevo en el Valle? Un gran aeropuerto internacional que era para desarrollar todo el turismo local, por ejemplo, ¿no? Pues que ha habido corrupción. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que ha tenido que ser una empresa española quien tenga que hacer el aeropuerto. Y en un principio va a ser una empresa colombiana. ¿Qué ocurre en México con la carretera de circunvalación dentro de la Avenida de la Reforma? El segundo piso, que das toda la vuelta, no ha resuelto el atasco porque es de peaje. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Abertis, una empresa española. Porque las empresas mexicanas que lo iban a hacer, mordida y más mordida. Y al final no se hacía, ¿no? Es una de las asignaturas pendientes y para eso es cambiar la mentalidad. Y ese cambio no se hace en 10 años, es un cambio que se tiene que hacer de generación en generación prácticamente. Eso es lo que queda pendiente para que todo esto se implante. Todo esto se implante. Y es más, hay en sociología un efecto que se llama el efecto N de McClellan. Y ese efecto N de McClellan es el deseo social de superación. Muchas veces viene de arriba abajo el impulso político, ¿no? Eso no funciona. Lo que funciona es cuando viene de abajo arriba. El proceso de unión europea, antes de la Segunda Guerra Mundial,
venía de arriba abajo. Los políticos hablaban, hay que unirse, hay que realizar políticas de paz en Europa, no otra guerra más, no. Todo el tiempo así, el proyecto Pan-Europa, con el joven Kalergi como líder, en el cual estaba Aristide Briand en Francia, estaba Miguel de Unamuno, estaba dentro de ese grupo, estaba Konrad Adenauer, el gran canciller alemán, Alcide Di Gasperi de Italia. Iba de política a economía, no funcionó, no funciona. En América veis así, de política se reúnen los grandes dignatarios y luego no se llega a nada, no hay resultados. Lo que funciona es lo contrario. Primero la economía, primero el resultado en el bolsillo, que la población lo vea. Y luego la población, una vez que tiene el resultado económico en el bolsillo, es cuando ya se mueve toda la economía en su conjunto, se llega a la cuarta fase de integración, con moneda única y con política económica única y con política monetaria y política económica unificada para todo el continente, y luego ya es cuando llega la unión política. Por eso todo esto que veis es cuando en sociedades están avanzadas en ese aspecto económico, ya puedes empezar a tener empatía, ya puedes empezar a ayudar a los demás. Y mientras que si no tienes esa empatía, por eso, sed líderes. En el fondo estáis liderando sin daros cuenta ahora. El hecho de estar en la Pontificia de Salamanca ahora, sois líderes potenciales para llevar al cambio. Los cambios lo hacen las personas, al final, ¿no? Si tenéis empatía, penséis en los demás. Y al pensar en los demás, sois solidarios. Y muchas veces eres más feliz dando que recibiendo. Yo podría estar en una multinacional, ganando 5 veces más de lo que gano como profesor de universidad. Y eso que estoy en privada, porque universidad pública en España, con los recortes que ha habido, se gana muchísimo menos y cada vez menos. Y veremos a ver cómo acaba la universidad pública. Pero en universidad privada se gana mucho menos que en multinacionales. Muchísimo menos. Todavía no he superado en universidad mi primer sueldo cuando estuve en multinacional. Mi primer sueldo. Pero como no soy egoísta y como me gusta dar, más que dame, dinero, venga, dinero, pues por eso os digo todo lo que estoy diciendo, porque es que además lo he vivido personalmente. Estoy dando microcréditos a 40 países. Y estos microcréditos gano 0. Es un dinero que es para ellos. Estoy pagando, que por cierto, esa semana tengo que ir al banco a hacer la transferencia, estoy pagando a los, ya que soy católico, apostólico romano, lo reconozco, estoy pagando a los seminaristas católicos de Cuba, le estoy pagando la educación, porque ellos ganan al cambio 11 céntimos de euro al mes. Y con 11 céntimos de euro al mes, según me comentaron, solamente les da para comer un poquito de arroz la primera semana y de vez en cuando cortarse el pelo. Nada más. Y les digo, bueno, ¿y el resto? Pues el resto vivimos de la caridad. Pues digo, no, os voy a pagar como si fueseis profesionales. Y me enteré cuál era el sueldo más alto y dijo, pues os lo pago. Y directamente le estoy pagando a los seminaristas de la Iglesia Católica. Ahora en el mes de junio se ordena el primer sacerdote y le he dicho, os ayudo con 2 condiciones. Primero, para que evangelicéis la isla, que está un poco, que no todo vale, que ahí hay que tener también valores. Y en segundo lugar, si alguien lo necesita, ayudadle también. Eso es ser responsable y ser solidario. Eso es tener la práctica. Por ese motivo, muchas veces las grandes corporaciones se critican hacia ellas, y en parte es cierto, lo he visto en directo, es para lavar la imagen. Y ese lavado de imagen es para más clientes. En el fondo es tener más clientes. Tener más valor, dar valor al accionista. Tener una mayor capitalización bursátil de las acciones, que benefician a los que más tienen. ¿Y quiénes son los que más tienen? Consejo de administración. Y si encima tienen contratos blindados, pues mejor todavía. Y si además tienen fondos además ignorados en acciones, mejor todavía. Por lo tanto, ellos son los grandes beneficiados.
Pero si las personas en sí miran en la otra persona, miran en la individualidad, y son los que actuamos. Por eso, parece mentira, pero si entráis en Kiva, os invito a entrar en Kiva, si no habéis entrado ya, entrad en Kiva, echad un vistazo y veréis que prácticamente mediante las TIC se puede realizar una obra, miles de millones de dólares. Y fueron 5 jóvenes en una universidad donde estudiaron, montaron Kiva. Y a partir de ahí se ve el resultado. Por eso, sed felices con lo que hacéis y os realizaréis plenamente. No tendréis un trabajo, tendréis un hobby. Sé que estáis en fundaciones. En fundaciones. Pensad en un futuro. Lo más importante no es ganar dinero. Lo más importante es dejar un legado a la sociedad. Tener ese objetivo final. Una vez que tengas todo ya cubierto, todas tus necesidades cubiertas, ¿para qué vas a ganar más? ¿Para que se lo lleve a Hacienda? ¿Para que lo pagues en impuestos? ¿Y tú qué te crees? ¿Que el rico de verdad? Y conozco millonarios. ¿Estos millonarios son felices? No son felices. Tienen mansiones. Tienen palacios. Uno de ellos, por ejemplo, un palacio de los que tienen, es toda la columnata que tiene en su casa, son columnas románicas del siglo XII originales. Y luego en la pared, lo que tiene a la parte de afuera son medallones góticos originales del siglo XVI. Y tiene las puertas de la entrada, eran las puertas de una iglesia también del siglo XVI. Las puertas del garaje. Pero luego todo el hierro forjado que tiene en la escalera. Tiene una mesa con un capitel corintio original, valorado solamente el capital en 6.000 euros, con un cristal encima. Y diréis, madre mía, esto es súper feliz. La mejor colección de arte flamenco de Europa la tiene esta persona. ¿Y es feliz? No, no es feliz. El dinero no te da la felicidad. Te da la ayuda a los demás. Te da en dar. Si tú te das... Por eso, los camareros que están allá en Colombia y en México y en Uruguay, ese trato al cliente es darte a los demás. Y eso, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y en Canadá un poquito menos, pero en Canadá también, lo hemos casi perdido. Ese darte a los demás, ese es pensar en mi hipoteca, pensar en mi coche, pensar en mí. Y el extremo es Estados Unidos. Tengo un coche de $10.000, vivo en una casa de $50.000 o $100.000. Todo ponen dólares después. Es el único país del mundo que pasa eso. Eso es el materialismo puro y duro. Eso no son valores. Por eso la responsabilidad social de las multinacionales norteamericanas, aunque ellos hablen que tienen responsabilidad social, no tienen. Tienen intereses económicos para ganar dinero y cada vez más. He trabajado en multinacional norteamericana. Mi jefe directo era canadiense. Éramos de 6 países, por eso hablo 6 idiomas. Y siempre mi jefe me decía, no me vengas con problemas, ven con soluciones. ¿Y la solución cuál es? Que pague, necesito el dinero ahora mismo, el dinero tiene su coste de oportunidad. Pues no, primero es la persona. Y claro, luego pasó lo que pasó. Al año siguiente dije, me voy, directamente, ganando lo que ganaba, que era muchísimo. Bueno, es que ahorita que mencionaste eso de Estados Unidos, ¿sí? Sí se nota mucho la diferencia cuando se trabaja con una empresa norteamericana, porque sí el enfoque es ese. Por ejemplo, en México pasa un fenómeno muy triste de la responsabilidad social, porque empezó hace 10 años, bueno, hace como 13 años, y empezó con una institución, una asociación no lucrativa, otorgando un premio a las empresas que hacían cosas de responsabilidad social. Entonces esto se volvió como, yo quiero el premio, y también pues alimentado por una consultora y una empresa que tiene una revista en México, que se llama Ganar Ganar, no tengo problema por decirlo,
que ellos, o sea, van con las empresas, les dicen yo te hago la consultoría para hacer que hagas esto y además te doy la revista y aunque hagas nada lo que hagas, vayas y plantes un árbol, ya eres una empresa socialmente responsable, ¿no? Este tema se ha prostituido, la verdad, así como es, en México y seguramente en nuestros países también, como dices tú, como una parte de venta, de moda, de marketing y no como algo de fondo. Pero ahí viene la contraparte, o sea, lo que le da la sociedad, o sea, lo negativo que sucede ante esta situación positiva que creen tener las empresas. Porque los grupos de interés no son tontos. Entonces, finalmente, cuando una empresa, a lo mejor con una visión diferente, una empresa alemana que tiene estos estándares ya mucho más consolidados, mucho más establecidos, o una empresa de otro lado, sí se ve la diferencia como la empresa de Estados Unidos nada más lo hace por pintar, por aparecer en la pantalla y por hacer show, a las otras empresas que sí buscan implementarlo de forma interna y sí se ve la diferencia. O sea, sus mismos empleados dicen, oye, yo tengo esto y dices que soy muy bueno y hago todo esto y me estás tomando el pelo, no lo estás haciendo bien. O sea, no, pero los grupos de interés son los únicos que a la larga son los que van a hacer que lo que están haciendo mal, pues lo vean. Es como escondido. Pasa lo mismo con los reportes de sostenibilidad. Pues yo quería basados en el GRI, por ejemplo, sí. La metodología GRI, que ahora con el G4 aparentemente hay como un cambio de que le quitan el G4 más, el signo de más y todos esos signos que tenían, porque ya se estaba, utilizo la expresión de Jessica, prostituyendo el sistema, porque todos querían alcanzar el símbolo de más y el nivel, y era como una carrera de quién alcanzaba más, más que realmente hacer lo que tienen que hacer, o sea, entonces ahora, por lo que tengo entendido, lo cambian un poco porque se desvirtúa el sistema, lamentablemente se termina desvirtuando el sistema, o sea, cosas que no son en ese motivo implementadas. Bueno, el capitalismo es. Bueno, pero por eso me gusta que estés acá, porque veis el modelo europeo. Y el modelo europeo tiene un componente social muy fuerte. Y de hecho surge en Europa. Sí. Entonces. Tengo un sueño con respecto a América Latina. En fin, es un sueño que... Bueno, es que tengo 2 asignaturas pendientes con América Latina. La primera es escribir un libro, que ya tengo el título, pero no tengo el tiempo para hacerlo de momento. Y el título del libro es En contra del pesimismo latinoamericano. Una característica que he visto en los países en general es que cuando hay un problema, digamos, se echa la culpa al otro, a los demás, ¿no? Y el caso extremo lo he visto en Puerto Rico, hace nada que he estado allá, y en Puerto Rico está en estado de quiebra. Es un estado fallido. Un estado libre asociado a Estados Unidos, un estado fallido, Puerto Rico. Increíble pero cierto. Y diréis, bueno, ¿y qué ha pasado en Puerto Rico? ¿Por qué el estado está quebrado? Ha fallado porque las multinacionales han ido entrando poco a poco, sin barreras, estado libre asociado, que por cierto, no debería ser estadounidense. O sea, el 1 de enero de 1898, España dio autonomía a Puerto Rico. Y en agosto fue la guerra con Estados Unidos, perdimos la guerra, perdimos Puerto Rico en 2 horas y media, nada más, bombardearon a distancia y destrozaron todo el fortaleza española y ya se quedaron con todo. Y no deberían tener Puerto Rico porque no era botín de guerra. Si un Estado es autónomo, tiene autonomía, no eres botín de guerra, pero ellos entraron, bueno, se lo tomaron todo y al final pues es Estado libre asociado, ¿no? Bueno, pues lo que pasó fue que de una economía basada en agricultura fueron entrando grandes multinacionales buscando el precio más barato. Fueron malpagando a los agricultores. Dichos agricultores dejaron de trabajar en la agricultura, se fueron a la industria. Pero la industria empezó a intentar ser competitiva también vía bajos costes laborales. Al final no pudo competir,
no era economía de servicio, no se desarrolló, y en la actualidad son grandes multinacionales que están dentro y la población necesita subsidios para poder vivir. Por eso es una economía subsidiada totalmente. Es una economía en la cual no hay ningún tipo de responsabilidad social. La última que ha entrado, la última multinacional, Greenmax, una multinacional farmacéutica, ha arrasado con todas las farmacias que eran de pueblos pequeñitos. Incluso ha llegado hasta allí. Por eso en el fondo, América Latina en términos de responsabilidad social está en un momento crítico. Lo veo así, así de claro. Es un momento crítico. Hoy en día, a nivel internacional, ya no se va solo. Somos un puntito nosotros en el mapa, en realidad. Si ves el mapa mundi, somos muy pequeñitos en comparación. Bueno, El Salvador también es muy pequeñito, pero España es muy pequeñito también. Se compite en bloques. Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Área de Libre Comercio de las Américas, que espero no funcione, no va a funcionar, espero. UNASUR, que esperemos a ver cómo va. Mercosur, tampoco funciona muy bien que digamos, pero se compite en bloques. Y al competir en bloques, las empresas van a ser multinacionales, mucho más de lo que es ahora. Hay un cambio ahora legislativo dentro de la Unión Europea, que esto apenas se conoce. Las sociedades anónimas y las sociedades limitadas tienden a desaparecer y se van a sustituir por las societas europea y las societas privata europea. El reglamento comunitario está aprobado y se está viendo ahora la posibilidad de establecimiento de una misma empresa en 3 países comunitarios. Estas empresas van a sustituir a las sociedades anónimas y sociedades limitadas. Eso significa que si tú eres pequeñito, no vas a poder competir. Por eso, si tú eres un país pequeñito, no puedes competir. Y vienen las multinacionales y a partir de ahí te arrasan. Por eso la responsabilidad social está en un momento crítico en América Latina. Si no hay un cambio ahora, si no hay concienciación social, no quedará implementada de forma plena. En eso lo veo así. Voy a América Latina 10 veces cada año y lo estoy viendo cada vez más. Por eso la oligarquía en los países tiene que separarse de la política y la corrupción, hay que luchar contra la corrupción para poder implementar todo este tipo de políticas. ¿De acuerdo? Bueno, pues seréis por eso, otra transparencia, mucho más felices dando que meramente ganando dinero. Y por eso vamos hacia una nueva sociedad, ASG. Vamos a una sociedad dual. Diréis, ¿va a haber pobres? Va a haber pobres. Ahora se llaman los pobres de pelo limpio. Una cara de pelo limpio. España tiene 9 millones de pobres. Ahí donde veis la riqueza, hay 9 millones de pobres. Pero el problemón es que de esos 9 millones de pobres, son recientes 6 millones. Ha habido una pobreza estructural siempre de unos 2,5, 3 millones. Generalmente eran inmigrantes ilegales que entraban y se iban quedando en la pobreza extrema. Extrema no al sentido americano, de América Latina, O sea, en América Latina un pobre es pobre realmente. En España no hay pobres como en América Latina. Hay ayudas sociales realmente muy fuertes, una historia del bienestar que realmente funciona, aunque está un poco ahí en equilibrio, ¿no? Estamos en la cuerda floja. Sobre todo la generación mía, que es la generación X. La generación X se caracteriza porque nos han pillado todas las crisis, hemos tenido todas las crisis, y todas las familias, pues 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos, y los que vienen detrás, 1 hermano, 2 hermanos, nos van a tener que pagar las pensiones a nosotros. Y veremos a ver qué ocurre en el año 2020, que es el momento de inflexión, que es cuando nos jubilamos nosotros, en 2020 aproximadamente, y a partir de ahí, 2020, 2030, y a partir de ahí veremos a ver qué ocurre con el sistema de pensiones que hablábamos antes, ¿no? Por eso hay muchos que tenemos fondos privados y fondos públicos. Fondos privados y fondos públicos a la vez, porque si no, a lo mejor no cobramos la pensión. Yo tengo mis dudas que pueda cobrar la pensión pública en un futuro,
Lo vi desde primero de carrera. Y por eso en primero de carrera ya me hice un plan de pensiones. Empecé con un plan de pensiones. Luego cuando falleció mi padre, cuando estaba en cuarto de carrera, me hice el segundo plan de pensiones. Y a partir de ahí ya me he hecho hasta 5 planes de pensiones. Pero tengo 5 planes privados y 1 plan público. El público es el que más doy, vamos, el que más me retienen, digamos, pero veremos a ver si lo cobro. Por eso el estado del bienestar que estáis viendo ahora, el único problema es la sostenibilidad del mismo. Es decir, que no haya fraude fiscal, que se considera, nadie conoce la cifra exacta, pero se considera un 22% o 25% de economía sumergida, lo que vosotros llamáis subempleo. Ese término únicamente existe en América Latina, el subempleo visible e invisible. Pues el subempleo visible e invisible en vuestras economías es mucho más alto que en España. Pero nosotros tenemos economía sumergida también. Y gracias a ella podemos ir tirando. Hay muchas familias que van siguiendo hacia adelante gracias a la economía sumergida. No soy un firme defensor en absoluto de la economía sumergida, pero es una realidad social. Un 22 a un 25% del PIB español. Tanto es así que si todo lo que se genera en la economía sumergida se introdujese dentro del PIB, seríamos la 9ª potencia económica del mundo. Superaríamos a Canadá en PIB. Pero de momento no se computa. Por eso vamos a una sociedad dual, en realidad. Quien tenga mayor inversión en capital humano, una mayor externalización, una mayor flexibilidad laboral. Es tremendo. Si no eres flexible, pierdes oportunidades. Pierdes oportunidades. Yo mañana estoy en Valencia. En el mes de agosto estoy en Perú. En octubre en Colombia y en México. En noviembre en República Dominicana y en diciembre en México. Si no eres flexible, tenéis que tener flexibilidad laboral. Sí, hay que compensarlo con la vida personal también. Sí, hay que tener. El trabajo no es todo. No lo es todo. No lo es todo. Hay que tener conciliación laboral. Como decías antes, España y probablemente casi los países latinoamericanos, el 85% de las empresas son pymes. Sí. Nunca sé si es el 80% pymes que dan empleo al 85% de trabajadores o 85% de pymes que dan empleo al 80% de trabajadores, pero de ahí fue. La flexibilidad laboral que ha habido siempre en las pymes, es decir, que el problema no es que no haya flexibilidad laboral, porque en el taller de coches dentro de mi casa, en el bar debajo de mi casa, en la tienda de no sé qué, la flexibilidad laboral, donde el empresario es prácticamente un trabajador más. Es decir, que no es un problema de flexibilidad laboral. No, pero va a haber más flexibilidad. La mayoría de las leyes, incluida la última reforma laboral, etcétera, al final se hace pensando en las grandes empresas y afectan a todo el mundo, pero pensando en las grandes empresas. Insisto, la flexibilidad laboral o lo de que los costes de alimentación son elevados, que pones ahí abajo, con todos mis respetos, no ya por lo que defiendo médico, etcétera, yo creo que es un error. Lo comentabas al principio, es decir, en alguna intervención, bajar los costes salariales es un error. Es un error económico, ya no social, económico. Es decir, bajar el consumo. Al final los alemanes en algún momento se dan cuenta de que, en España ha habido un momento histórico en el que se vendían más Mercedes que en Alemania. Y es una burrada, no tiene nada que ver. Vivíamos en un mundo ilusorio, pero los alemanes se dan cuenta de que siguen bajando los ingresos de Europa, dejarán de vender lavadoras, televisores, los costos son elevados para competir con determinado tipo de países, efectivamente, pero al final
Mira, te voy a hacer una pregunta porque tengo pocas oportunidades de hablar con sindicalistas en condiciones. Y entonces, hay un aspecto que me llama la atención y te digo con todo mi... Es que una inquietud que tengo dentro y por eso me gustaría preguntártela, ¿no? Con la nueva reforma laboral, son 20 días al año trabajado, ¿no? La indemnización en caso de despido. Antes eran más, hasta 35 días por año trabajado. No, antes era lo mismo. ¿Siempre han sido 20? No, siempre han sido 45 días 45 si el despido días. Era improcedente, sí. Y 20 días si el despido era objetivo. El problema es que a las empresas les salía más barato pagar 45 días y ahorrarse los salarios de tramitación que no tener que justificar si había causa o no objetiva. Exacto. Y ahora lo que les han quitado es la justificación. Claro. Ahora son 20 días. Siguen siendo lo mismo, 20 días. Lo de 33 es el despido improcedente. El despido improcedente es cuando te despiden sin ninguna causa. ¿Cómo os habéis dejado, con todo mi cariño lo digo, lo pregunto, cómo os habéis dejado meter ese gol? Porque si bajas de 40... Igual porque todas las huelgas generales que hemos convocado hemos sido una minoría. Nuestra única fuerza, nosotros digo que pintamos bastante más de lo que representamos, pero no pintamos ni más ni menos que lo que los trabajadores quieren que pintemos en una empresa o en el país. La capacidad de influencia, de movilización en manifestaciones, de propuesta, es muy grande, pero al final la fuerza que tenemos es si la gente está detrás de nosotros o no. Y en las huelgas generales que se han hecho con el anterior gobierno y con este para intentar evitar eso, lamentablemente no han tenido el seguimiento que habría sido necesario para pararlo. En Grecia han tenido seguimiento y aún así les han colocado también. Desde que el tema es más complejo que la sencillez de que la huelga haya salido mal, que decir que en Grecia han tenido seguimiento de las huelgas y como estamos en un mundo global la cosa es bastante más compleja, pero no es que nos hayamos dejado meter ese gol, es que no lo hemos podido evitar. De hecho, hablando de la flexibilidad, nosotros ese mismo año, 3 meses antes, se firmó el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que introduce los términos de flexibilidad y de adaptación a escenarios de crisis en las empresas, y 3 meses después hicieron un Real Decreto, que realmente lo que hace el Real Decreto es descausalizar las causas de despido, porque por ejemplo en España se compara con otros países, todo el tema de es que en otros países no te indemnizan con tanta cantidad como en España, pero es que en otros países tienes que causalizar el despido. O sea, el despido improcedente realmente es un despido sin causa, o sea, un despido que no procede. Pues claro que tiene que ser indemnizado, pero esto a la vez lo que hace luego abre un conflicto social que es el que estamos teniendo, porque con 6 millones de parados esto es difícil. Sí. Luego, como bien ha dicho Joaquín, es el seguimiento que nos da la gente en las huelgas, o sea, no es solo lo que nosotros podamos influir y podamos difundir, sino también la posición de la gente, ¿no? Y luego también es muy curioso, como dice, las pymes, la flexibilidad ha existido siempre. Sí. O sea, y el tema de los despidos, yo por ejemplo gestiono ERES también, y es, el objetivo es reducir costes, pero sin hacer planes de viabilidad, sin hacer futuros de calidad, porque, por ejemplo, hablando del turismo, al final es que la calidad es lo que se pierde para que la pague el cliente. Entonces es un poco ir a lo loco. O sea, estamos yendo como un pollo sin cabeza. Entonces, y con el tema de la reforma laboral, sobre todo es atomizar las relaciones laborales, individualizarlas, que sea empresario-trabajador. Exacto. Que en un entorno de pymes, y ya no es que nosotros tengamos más o menos influencia, porque nosotros, vamos, yo soy liberada sindical, o sea, luego tengo mi trabajo, mi empresa, pero el tema es que en esa división, esa falta de organización, es lo que hablábamos un poco como con el tema de Telefónica, ¿no? De uno solo se va a poner a hablar con la policía, pues no le va a llamar. Pero si es un grupo de interés el que tiene un problema con Telefónica,
pues otro gallo pintará. Y en esto pasa lo mismo, pero es parte de las políticas neoliberales que están pasando en Europa. Además han ido a dictado, porque habiendo firmado, que me estoy enrollando mucho, pero habiendo firmado el acuerdo de negociación colectiva en el mes de enero, que tiene los parámetros de flexibilidad, era totalmente innecesaria una reforma laboral, a no ser que el lobby empresarial haya empujado, porque el fundamento era la descausalización del despido y la desarticulación de la negociación colectiva, que ha empezado a tener sus efectos desde ayer, que muchos trabajadores se han quedado sin una regulación de sus condiciones laborales y no sabemos qué va a pasar. Entonces, no es que nos dejemos, nuestra influencia es la que es y además lo hemos hablado antes en el café, nuestro poder de acceder a la gente son los centros de trabajo y en algún foro así, y siempre controlando nuestra intervención, lógicamente, no vamos a monopolizarlo, pero es complicado. No sé para qué he cogido esto, porque da mucho. Por gastar luz. Bueno, la negociación colectiva, la reforma laboral introducía una premisa que era que si en un año desde que tú denuncias un convenio colectivo tienes un año para negociar uno nuevo y si en ese año no ha llegado a acuerdo, el convenio ya no es vigente, ya no se aplica. Hasta ahora se seguía aplicando el que había hasta que hubiera acuerdo. Podían pasar, es verdad que podían pasar años, porque con esto hay dos razonamientos. Uno es aligerar las negociaciones, pero claro, por otro lado, si una de las partes se niega en rotundo, le estás dando un arma para que el convenio colectivo pierda su vigencia y pierda su aplicación, tanto en las cláusulas normativas como obligacionales al final. Y entonces solo se encuadra por el Estatuto de los Trabajadores, que bueno, que es algo que es la legislación mínima de los trabajadores, ¿no? Entonces con la reforma lo que ha hecho es esto con la negociación colectiva. Sí es cierto que lo hemos firmado en mayo viendo el pánico, porque incluso algunas patronales tienen pánico con esto de la negociación colectiva, porque se abre un vacío legal que nadie sabemos a dónde va, e incluso abre la vía al dumping empresarial, porque si ya en un sector tú antes tenías un convenio sectorial, te regula las condiciones para el sector de hostelería, el sector industrial, el sector financiero. Entonces las empresas ya tenían un suelo que es en el que se mueven. Luego ya los mayores costes salariales ya va en función de su competitividad, de su idiosincrasia, de muchos factores. Si ese suelo le quitas, solo van a ganar las más fuertes. Esto yo creo que es más o menos un poco básico. Y dejando aparte incluso la ideología, ¿no? de lo que pueda conllevar todo esto. Entonces ese es el peligro que hay ahora con la negociación. Y bueno, hemos firmado un acuerdo ahora con la patronal que se siga aplicando los convenios colectivos a pesar de no haber acuerdo, siempre que luego nos comprometamos a ir a un servicio de arbitraje. O sea, que sea un tercero el que dictamine al final las condiciones del nuevo convenio. Bueno, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a todos. A las 4:30 nos vemos nuevamente en esta sala. Tenéis en mi correo electrónico el de abajo sobre todo.